vamos a ver unos filtros simples con macros. Esto es algo que trato de poner algún truco de algo interesante que por ahí les pueda resultar útil si trabajan con muchos datos, que es cómo generar un buscador, ¿sí? Con distintos filtros, con datos validados, ¿sí? Van a ver cómo trabajamos con esto. Fíjense, en este caso tenemos acá un rango de, en este caso yo lo coloqué obviamente en la misma hoja, pero esto imaginen que puede estar en otra hoja donde haremos toda la base de datos, ¿sí? En este caso yo tengo un extracto de la base de datos para hacerlo más simple y más simple a la vista, pero recuerden que esto obviamente puede estar en otra hoja, no hay ningún problema, es lo mismo, ¿sí? Una base de datos simple con nombre, área, cargo, antigüedad. En este caso es obviamente extraído de algún tipo de empresa de recursos humanos, ¿sí? O digamos datos de recursos humanos. Y lo que queremos crear, ¿sí? Acá arriba es un buscador, fíjense, que nos devuelva los datos, ¿sí? Dentro de esta base de datos. Sí, por eso es que en realidad esto es un extracto, porque lo que yo, digamos, a partir de lo que yo acá defina en un buscador, quiero que me devuelva, ¿sí? Los datos acá abajo. Sí, perdón, eso me confundí. Esto no es que la base de datos es esta. La base de datos obviamente va a estar en otra hoja y acá lo que vamos a tener es un extracto de lo que me va a devolver este buscador, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, yo igualmente voy a seleccionar, van a ver como base de datos estos datos, pero imaginen que esto puede estar en otra hoja, ¿sí? Ya van a ver a qué me refiero. Y lo que vamos a crear es un buscador con obviamente un botón también para que sea mucho más dinámico y más agradable a la vista, ¿sí? Fíjense que yo de antemano, ya no en nombre, pero en área y cargo, tengo ya datos validados, ¿ven? Yo esto lo generé obviamente desde datos, si vamos a validación de datos, ¿sí? Seleccionando la celda, yo le permití una configuración de lista y esa lista va a estar dada por un origen que va a estar dada justamente por todos los datos de ese rango. En este caso yo seleccioné acá, pero este rango ustedes deberían seleccionarlo con la base de datos que tengan, ¿sí? Entonces automáticamente me resume a todo uno de cada uno de los valores posibles que tenga esa área, ¿sí? Lo mismo con cargos, fíjense, tengo asistente, vendedor, subjefe y jefe. Entonces vamos a configurar un buscador para que nos devuelva esos datos en esta grilla, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos este buscador? Fíjense, lo primero que vamos a hacer, vamos a ir a programador, ¿sí? Si esta pestaña no la tienen, recuerden que tienen que ir a opciones de YouTube, perdón, opciones de Excel y desde ahí incluir la ventana, ¿sí? Dentro de las opciones. Y lo que vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner grabar macro. Una vez que ponemos grabar macro, automáticamente todo lo que hagamos, ¿sí? Dentro de la hoja, ¿sí? Todo lo que nosotros editemos y configuremos y carguemos, va a estar creado por la macro, es decir, va a seguir ese patrón, ¿sí? Entonces es muy importante que una vez que apliquemos grabar macro, no hagamos otra cosa que lo que queramos que haga la macro, ¿sí? No hagamos clic en cosas que no necesitamos. Entonces, fíjense, yo lo que voy a hacer, voy a poner grabar macro. Automáticamente me va a aparecer una opción, ¿sí? De creación. Vamos a poner un nombre, en este caso vamos a ponerle buscador, por ejemplo, ¿sí? La macro la vamos a guardar en este libro, está muy bien. No le vamos a poner un atajo, en este caso no hace falta. Descripción, si quieren ponerle algo para identificar qué hace la macro, lo pueden colocar. Esto sí trabaja con muchas macros para identificación, pero en mi caso no lo vamos a aplicar. Y le damos a aceptar, ¿sí? Automáticamente una vez que le damos a aceptar, es importante lo que les decía. Lo que tenemos que hacer es específicamente lo que queramos que haga la macro, ¿sí? Estamos grabando una macro. Entonces, le damos a aceptar, ¿sí? Y en este caso lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar las celdas de la tabla, que en este caso siempre con el encabezado, ¿sí? Yo voy a hacer así, fíjense, voy a seleccionar toda esta tabla, ustedes háganlo en la base de datos, sí, que tengan disponible. Vamos a dirigirnos a datos y lo que vamos a hacer acá es vamos a ir a filtros y vamos a ir a avanzadas, ¿sí? Dentro de ordenar y filtrar, avanzadas, ¿sí? Y acá está el truco. Vamos a filtrar la lista sin moverla a otro lugar, obviamente. El rango de la lista, ¿sí? Y acá es el punto, es la tabla. Que en este caso sí voy a seleccionar obviamente esta tabla. ¿Se entiende? La diferenciación es que lo que antes seleccionamos era la base de datos. Y ahora seleccionamos la tabla, que es donde vamos a devolver los datos, ¿sí? Luego, como rango de criterios, ¿sí? Acá lo que vamos a definir es el rango siempre con encabezados, ¿no? De dónde va a estar el buscador que nosotros queremos, ¿sí? Rangos únicos, registros únicos no hace falta. Le damos a aceptar, ¿sí? Y ahora vamos a dirigirnos nuevamente a programador y vamos a detener la macro, ¿sí? Listo. Entonces con eso ya generamos el buscador de lo que vamos a querer lograr. Entonces, vamos a crear ahora, podemos hacerlo automáticamente, pero vamos a crear un botón. Vamos a pararnos en cualquier celda, vamos a insertar dentro del menú programador un botón de control de formulario, ¿sí? Vamos a crearlo acá, por ejemplo así. Ahí está, ¿sí? El nombre de la macro a la que va, digamos, vamos a asignar una macro, ese nombre, a ese botón, en este caso es buscador, que es la que teníamos creado. Esto que se ve abajo, porque yo tengo abiertas otras hojas con otros macros, pero en la que tiene que aparecer es la que ustedes quieren, ¿sí? Buscador, aceptamos, ¿sí?
vamos a cambiar el nombre, vamos a ponerle buscar, por ejemplo, ¿sí? Y automáticamente ya tenemos generado el buscador. Entonces, fíjense, si yo le doy a buscar ahora con ningún dato cargado dentro del formulario de búsqueda, automáticamente fíjense que no me va a volver toda la base, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, filtro vamos a poner por administración y le doy a buscar, fíjense que automáticamente lo que me va a volver justamente son todos los nombres, o sea, todos los registros, ¿sí?, de la base de datos que se vinculen con el área de administración, ¿sí? Si yo, por ejemplo, coloco recursos humanos, automáticamente me vuelve los valores de recursos humanos. Y si yo, por ejemplo, filtro por recursos humanos y pongo, por ejemplo, subjefe de área, me filtra por los dos filtros, ¿sí? Entonces de esta manera lo que logramos es armar un buscador, ¿sí?, con filtros, ¿sí?, con datos validados y con macros y un botón de búsqueda para que automáticamente me devuelva esos datos, ¿sí? Recuerden que obviamente ustedes pueden tener en una hoja paralela toda la base de datos, ¿sí? Entonces lo que van a estar haciendo acá es devolver simplemente los datos de esos digamos, de esos filtros que nosotros coloquemos, ¿sí? Lo que va a aparecer acá es lo que nosotros tengamos ingresados dentro de la base de datos con esos datos de área y cargo en este caso, ¿sí? Eso, les quería mostrar un buscador simple aplicado con un botón que nos devuelva los valores debajo de ese control de buscador, ¿sí? Los valores que se vinculen con esos datos validados que nosotros coloquemos, ¿sí?